En el libro de Números, capítulo 11, versículo 5, encontramos un pasaje que refleja una de las luchas más comunes en la vida humana, el anhelo por lo conocido, por lo que dejamos atrás, a pesar de que el presente nos ofrezca bendiciones divinas. El pueblo de Israel, mientras atravesaba el desierto en su camino hacia la tierra prometida, comenzó a recordar con nostalgia los alimentos que comían en Egipto, un lugar que, aunque había sido de esclavitud y sufrimiento, les ofrecía una aparente seguridad. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, decían. Este fragmento puede parecer solo una queja, un recuerdo de tiempos mejores, pero esconde un mensaje profundo sobre nuestra relación con la provisión de Dios. La vida en el desierto no era fácil para los israelitas. El maná, el pan que Dios les proporcionaba cada día, les era suficiente, pero no era lo que ellos deseaban. El maná, que caía del cielo como un milagro divino, representaba la constante fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, en lugar de agradecer y confiar en la provisión divina, los israelitas se sentían frustrados y querían más. De manera particular, mencionan con nostalgia alimentos comunes como el ajo, un ingrediente humilde y cotidiano. ¿Por qué ese ajo se convirtió en un símbolo tan fuerte para ellos? El ajo, como el resto de los alimentos mencionados, representaba algo familiar, algo que les ofrecía una sensación de control y seguridad, aunque de manera falsa. En medio de su cansancio y sus dudas, miraban hacia atrás, deseando lo que ya no tenían, olvidando las pruebas y sufrimientos de su vida en Egipto. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias dificultades y luchas. Al igual que los israelitas, es común que, cuando nos enfrentamos a tiempos de adversidad, idealicemos lo que hemos dejado atrás. Olvidamos las lecciones que hemos aprendido y solo vemos lo que creemos haber perdido. Es fácil caer en la trampa de comparar nuestra situación actual con lo que pensamos que teníamos, en lugar de enfocarnos en las bendiciones que Dios nos da en el presente, aunque estas no sean las que habíamos planeado o esperado. El ajo en este contexto no es solo un alimento, es un símbolo de nuestra tendencia humana a desear lo conocido, lo que creemos que nos da comodidad y seguridad, aunque en realidad, lo que necesitamos es la provisión divina, que en muchas ocasiones puede ser diferente a lo que imaginamos. A menudo, en nuestra vida diaria, estamos rodeados de bendiciones que damos por sentadas. Sin embargo, cuando atravesamos momentos difíciles, es fácil caer en la tentación de pensar que nos falta algo. Quizá es el anhelo por un trabajo mejor, por una relación más perfecta o por algo que, en nuestra mente, nos haría sentir completos. Como los israelitas, podemos ver el maná que Dios nos proporciona y anhelar el ajo de Egipto, esa sensación de seguridad ilusoria que creíamos tener. Pero Dios nos enseña que, aunque la provisión no siempre se vea como nosotros la esperaríamos, Él siempre estará allí para suplir nuestras necesidades. El ajo en esta historia es una representación de ese anhelo por lo conocido, lo que creemos que nos hará sentir mejor, pero también es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no viene de lo que tenemos, sino de la confianza plena en la providencia divina. Al igual que los israelitas, nosotros podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios proveerá lo que necesitamos, aunque no siempre sea lo que imaginamos. Esta verdad nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a poner nuestra confianza en aquel que conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Así como los israelitas, nosotros también debemos aprender a ver el maná en nuestras vidas. Debemos mirar más allá de las dificultades y recordar las bendiciones que Dios nos da cada día. A veces es fácil ver lo que nos falta, pero lo verdaderamente importante es reconocer lo que ya tenemos. No necesitamos regresar a lo que dejamos atrás, porque el futuro que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que podemos imaginar. Es posible que hoy estés enfrentando momentos de incertidumbre o desafío, pero quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar sobre las bendiciones que ya están en tu vida. Quizás, al igual que los israelitas, te has sentido tentado a mirar atrás y anhelar lo que crees que perdiste. Pero recuerda que, aunque el camino sea difícil, la provisión de Dios es fiel y suficiente. Él te proveerá todo lo que necesitas para seguir adelante. Si hoy sientes que es tiempo de dejar atrás esas preocupaciones que tanto te agobian, quiero invitarte a escribir en los comentarios, con fe y esperanza: Señor, sé mi guía en esta vida, dejo todas mis preocupaciones en tus manos.
Esta es una declaración de confianza, un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos lo que estamos viviendo, sabemos que Dios tiene el control de todo. Al igual que los israelitas, quizás en ocasiones no entendemos por qué las cosas no salen como esperamos, pero al confiar en Dios, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestro sustento, nuestro refugio, y en Él podemos descansar. Así que, hoy, no te aferres a lo que has dejado atrás, sino confía en el camino que Él tiene preparado para ti. La vida nos presenta desafíos, pero cada uno de esos desafíos es una oportunidad para aprender a depender más de Dios. Al igual que el ajo, esos pequeños elementos cotidianos de nuestra vida pueden tener un significado más profundo si los vemos a través de los ojos de la fe. Dios está en los detalles, y su provisión es más que suficiente para cada uno de nosotros. Así que, cuando sientas la tentación de mirar atrás con nostalgia, recuerda que Dios tiene un maná preparado para ti, algo mucho mejor de lo que te imaginas. No te detengas, sigue adelante con la certeza de que Él está contigo, guiándote en cada paso del camino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, Jesús nos ofrece un consejo lleno de consuelo y sabiduría, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este llamado a confiar plenamente en Dios es tan relevante hoy como lo fue entonces, y nos invita a soltar nuestras preocupaciones y confiar en su provisión. Este mensaje de fe y dependencia divina resuena de manera especial cuando lo comparamos con la historia de los israelitas en el desierto, en Números 11. Los israelitas, en su travesía por el desierto, enfrentaban condiciones duras y difíciles, donde las opciones de alimentos eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, cada mañana recibían el maná, un pan celestial, un recordatorio tangible del cuidado de Dios. A pesar de este milagro diario, su corazón seguía anhelando las cosas que habían dejado atrás en Egipto, como si el simple recuerdo de los ajos, las cebollas y el pescado pudiera traerles consuelo en medio de su sufrimiento. En este contexto, podemos preguntarnos, ¿qué ajos de nuestro propio Egipto estamos añorando? ¿Qué recuerdos o anhelos de tiempos pasados estamos idealizando, en lugar de confiar en que Dios está haciendo algo nuevo y mejor para nosotros? Esta reflexión nos invita a dejar atrás las viejas formas de buscar seguridad y control, y a poner nuestra mirada en el reino de Dios, sabiendo que Él tiene lo que necesitamos, aunque no siempre sea lo que imaginamos. A lo largo de las Escrituras, encontramos una y otra vez cómo Dios usa lo sencillo y lo humilde para mostrarnos su provisión y fidelidad. El ajo, aunque parece un alimento común y sin mayor relevancia, tiene un lugar importante en este proceso divino. En Primera de Reyes, capítulo 17, se relata la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta en medio de una gran sequía. En esa situación de escasez, Dios usó un puñado de harina y un poco de aceite para sustentar a Elías, a la viuda y a su hijo. Este relato nos recuerda que, sin importar lo pequeños o escasos que puedan parecer nuestros recursos, Dios tiene el poder de multiplicarlos y usarlos para satisfacer nuestras necesidades. De manera similar, el ajo, aunque pequeño, nos recuerda que lo que Dios nos provee no siempre tiene que ser grandioso o espectacular a nuestros ojos. Puede ser algo tan simple como un alimento básico, pero con él, lo ordinario se convierte en extraordinario. Además, el ajo nos invita a reflexionar sobre la conexión entre lo natural y lo espiritual. Dios creó cada planta y cada fruto con un propósito divino, y nos lo da para nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. En Génesis 1, versículo 29, Dios nos dice, «Yo les doy toda planta que da semilla, y todo árbol que lleva fruto con semilla, esto les servirá de alimento». Este mandamiento no solo muestra la provisión de Dios, sino que también revela su sabiduría al diseñar la creación con un propósito integral, donde cada elemento tiene un rol en el bienestar humano. A lo largo de la historia, el ajo ha sido apreciado no solo por sus propiedades culinarias, sino también por sus beneficios curativos. En muchas culturas, ha sido considerado un símbolo de protección y fortaleza. Este simbolismo nos lleva a recordar que Dios no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, sino también por nuestra salud física.
La sanidad es un tema recurrente en las Escrituras, y Jesús, durante su ministerio, sanaba a los enfermos como una expresión de su poder y compasión. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 34, leemos cómo Jesús sana a una mujer que había sufrido durante años. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Aunque el ajo no se menciona específicamente como un medio de sanidad divina, su presencia en la creación y su uso a lo largo del tiempo nos recuerda que Dios ha provisto todo lo necesario para nuestro bienestar integral. En el desierto, los israelitas enfrentaban no solo hambre física, sino también hambre espiritual. Es interesante cómo, a veces, nuestro deseo por lo material refleja una necesidad mucho más profunda, nuestra dependencia de Dios. El anhelo por el ajo puede ser visto como un símbolo de nuestra lucha interna por soltar lo que conocemos y abrazar lo que Dios nos ofrece. A menudo, buscamos consuelo en lo material, pensando que eso nos llenará, cuando en realidad, lo único que puede satisfacer nuestra sed más profunda es el alimento espiritual que solo Dios puede proporcionarnos. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, lo dejó claro cuando dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá sed. Este pasaje nos invita a examinar nuestras propias vidas. Al igual que los israelitas, tal vez estamos deseando el ajo de Egipto, pensando que las cosas de antes nos darán paz, cuando en realidad, solo Dios puede darnos la verdadera satisfacción. El maná que Dios provee para nosotros es más que suficiente, incluso cuando no se parece a lo que esperábamos. Nos desafía a abandonar nuestra dependencia de lo material y a confiar en que Dios tiene el mejor plan para nosotros. Cuando reflexionamos sobre el ajo y su mención en las Escrituras, nos encontramos con una profunda lección sobre cómo debemos relacionarnos con lo que Dios nos da. Al igual que los israelitas, tal vez estamos atrapados en la nostalgia por lo que hemos perdido o por lo que creemos que necesitamos. Pero Dios nos llama a soltar esa visión limitada y a abrir nuestros corazones para recibir lo que Él nos ofrece. La historia del ajo en Números 11 no es solo un detalle curioso, sino un recordatorio de que incluso en nuestras luchas más difíciles, Dios está presente, proveyendo lo que necesitamos. Así como el ajo, un alimento pequeño pero poderoso, forma parte del diseño perfecto de Dios para nuestra vida, también debemos recordar que Dios se ocupa de los más pequeños detalles de nuestro ser. Él conoce nuestras necesidades y sabe cómo satisfacerlas, a veces de maneras inesperadas. En la creación original, todo estaba dispuesto de manera perfecta, desde el más pequeño de los alimentos hasta el más grande de los árboles. Y aunque no siempre entendamos cómo o por qué, podemos confiar en que, como el ajo en la historia de la creación, todo lo que Dios ha provisto tiene un propósito divino y un significado profundo para nuestra vida. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, se nos revela una verdad profunda y reconfortante: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este pasaje nos recuerda que incluso en los detalles más sencillos de la vida, como un pequeño diente de ajo, existe una belleza profunda y un propósito divino que refleja la perfección de la creación de Dios. A veces, nos cuesta entender los misterios de la vida, pero en cada rincón de la naturaleza, Dios ha dejado su huella. A lo largo de las Escrituras, encontramos una y otra vez cómo Dios usa su creación para comunicarnos verdades espirituales. Las plantas, los árboles y los alimentos, en su simplicidad, nos enseñan lecciones valiosas sobre su provisión y cuidado constante. El ajo, con su capacidad para transformar los platos más simples en manjares llenos de sabor y vitalidad, se convierte en un reflejo perfecto del Evangelio. Algo tan pequeño puede tener un impacto tan poderoso, capaz de cambiar lo ordinario en algo extraordinario. Este principio nos lo recuerda Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 31 y 32, donde compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y crece de tal manera que las aves del cielo pueden posarse a su sombra. Jesús nos enseña que en lo más pequeño y aparentemente insignificante, Dios tiene el poder de hacer algo grande. Así, el ajo, con su modesto tamaño,
tiene el potencial de transformar lo cotidiano en algo profundo y significativo. Desde el principio, cuando Dios creó el Edén, la provisión de alimentos no solo tenía la finalidad de sustentar la vida, sino también de establecer una comunión con Él. En la perfección del jardín, todo estaba diseñado para reflejar la bondad de Dios. Sin embargo, después de la caída, aunque el hombre tuvo que trabajar la tierra con sudor y esfuerzo, Dios no dejó de proveer para él. La tierra, aunque maldecida por el pecado, sigue produciendo frutos que son señales de la gracia y el favor divino. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 al 9, Moisés describe la tierra prometida como una tierra fértil y abundante, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos de aceite y de miel, tierra donde no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Este pasaje no solo resalta la abundancia material de la tierra, sino también cómo los alimentos, en su sencillez, son recordatorios tangibles de las promesas de Dios. En este contexto, el ajo, con sus propiedades curativas y su capacidad para fortalecer el cuerpo, simboliza la provisión integral de Dios. No solo alimenta el cuerpo, sino también la salud y el bienestar. El Salmo 104, versículos 14 y 15, nos invita a reflexionar sobre cómo Dios ha diseñado el mundo para satisfacer nuestras necesidades. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Este versículo conecta la provisión física con la obra divina, mostrándonos que el sustento no solo es para llenar el estómago, sino también para enriquecer nuestras vidas. El ajo, en su humildad, nos recuerda esta verdad. Cada alimento, por más sencillo que sea, es una oportunidad para recordar que dependemos completamente de Dios. En Hechos 17, versículo 28, Pablo nos enseña que en Él vivimos, nos movemos y somos. Esto incluye cada aspecto de nuestra existencia, incluso las pequeñas cosas, como los alimentos que comemos. Al disfrutar de algo tan básico como el ajo, podemos encontrar un reflejo de la bondad y la sabiduría de Dios. A lo largo de los siglos, el ajo ha sido valorado no solo como un alimento, sino como un remedio natural. Su poder para fortalecer el cuerpo y proteger la salud es un recordatorio de cómo Dios, en su infinita sabiduría, ha diseñado la naturaleza para nuestro bienestar. La sanidad es un tema recurrente en las Escrituras y, aunque el ajo no es específicamente mencionado como un medio de sanidad divina, su lugar en la creación puede ser visto como un testimonio de cómo Dios cuida de nosotros. En Éxodo 15, versículo 26, Dios promete: «Yo soy el Señor, tu sanador». Este versículo no solo habla de sanidad milagrosa, sino también de su provisión constante de elementos de la naturaleza que nos fortalecen. Como el ajo, que con sus propiedades curativas fortalece el cuerpo, así Dios usa elementos simples para traer sanidad a nuestras vidas, tanto física como espiritual. En la vida de Jesús, vemos cómo Él dedicó gran parte de su ministerio a sanar a los enfermos, mostrando su compasión y poder. Este cuidado divino también se refleja en los remedios naturales como el ajo, que se ha utilizado a lo largo de la historia para tratar diversas enfermedades. La sabiduría de Dios también se muestra en cómo el ajo, además de sus propiedades curativas, tiene un poder protector. En tiempos antiguos, se utilizaba para prevenir enfermedades, especialmente en épocas de plagas y epidemias. Esto nos recuerda que, así como el ajo protege el cuerpo, la palabra de Dios es nuestro refugio y protector. En el Salmo 91, versículo 3, leemos: «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Dios, en su infinito amor, es nuestro protector en medio de las pruebas y dificultades. Cuando meditamos sobre el significado profundo del ajo, nos damos cuenta de que no solo es un alimento funcional, sino un recordatorio constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Su capacidad para sanar y fortalecer es un testimonio de cómo Dios, en su misericordia, provee lo que necesitamos para nuestra salud y bienestar. A medida que reflexionamos sobre el diseño perfecto de Dios, podemos ver que incluso en los detalles más pequeños, como un diente de ajo, Dios nos invita a reconocer su cuidado amoroso y a depender más de Él. Este alimento tan común, en su humildad,
nos recuerda que Dios utiliza lo ordinario para hacer algo extraordinario. Así como el ajo transforma un plato simple, Dios transforma nuestras vidas cuando nos alineamos con su propósito. A través de este humilde alimento, podemos ver la obra de Dios, que va más allá de lo físico, tocando nuestras vidas espirituales y nos recuerda la dependencia que debemos tener en Él. Cada bocado, cada sabor, cada momento en que comemos, puede ser una oportunidad para recordar la presencia de Dios en nuestras vidas. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, encontramos una oración llena de esperanza y propósito, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el proceso de santificación, un viaje de transformación que afecta todas las áreas de nuestra vida. Aunque este proceso es profundamente espiritual, también tiene paralelismos con el cuidado físico que Dios nos da, una prueba más de cómo Él cuida de cada aspecto de nuestro ser. En ese contexto, podemos ver el ajo, entre otros elementos naturales, como una herramienta que Dios utiliza para recordarnos su amor y su preocupación por nuestra salud física y espiritual. Este humilde alimento, con sus propiedades curativas y restauradoras, nos habla de cómo Dios desea restaurarnos en todas las áreas de nuestra vida, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Al reflexionar sobre el poder sanador del ajo, podemos encontrar una representación de la sanidad completa que Dios ofrece a través de Jesucristo. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, se nos habla del sacrificio de Cristo, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo no solo habla de la sanidad espiritual que recibimos por la obra de Cristo en la cruz, sino también de una sanidad integral. Jesús vino a sanar tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo, demostrando que Él es un sanador completo. Su sacrificio fue la manifestación perfecta del diseño de Dios, que no deja nada al azar, sino que cuida de nosotros en todos los aspectos, tanto internos como externos. Cada vez que utilizamos el ajo, estamos participando de ese diseño divino. Al reconocer la presencia de Dios incluso en los detalles más pequeños de la vida, como el ajo, recordamos que Él no solo es nuestro proveedor, sino también nuestro sanador. En Romanos, capítulo 1, versículo 20, Pablo nos recuerda que porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En todo lo que Dios ha hecho, desde las maravillas de la creación hasta los pequeños elementos cotidianos, podemos ver reflejada su bondad y sabiduría. La próxima vez que consideremos algo tan simple como el ajo, podemos recordar que es parte de ese vasto y divino plan de provisión que Dios tiene para nosotros. El ajo, con su capacidad para fortalecer y sanar el cuerpo, se convierte en un símbolo de cómo Dios también quiere fortalecer nuestra alma, guiándonos hacia una vida de plenitud en su presencia. La historia del pueblo de Israel en el desierto es otro recordatorio de cómo enfrentamos luchas internas entre la fe y el deseo. En Números, capítulo 11, versículo 5, los israelitas, mientras viajaban por el desierto, recordaban con nostalgia los ajos y las cebollas de Egipto, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Este pasaje no solo expresa una simple nostalgia por los alimentos de su antiguo hogar, sino que también revela una profunda tensión espiritual, el deseo de lo conocido, lo familiar, frente a la necesidad de confiar en la provisión divina. El ajo, como un símbolo de lo que dejaron atrás, se convierte en una metáfora de esa lucha interna que todos enfrentamos. Egipto representaba la esclavitud, un lugar donde los israelitas vivieron bajo el yugo de la opresión, pero también era un lugar donde se encontraban alimentos accesibles y familiares. El ajo, en ese contexto, era algo simple, un alimento que les daba confort en medio de la dureza de su vida de esclavitud. Sin embargo, al recordar esos días, los israelitas no solo anhelaban el ajo, sino que cuestionaban si la provisión de Dios en el desierto era suficiente. Dios les había dado el maná, el pan del cielo, una provisión directa y milagrosa.
Aunque el maná era suficiente para sostenerlos, su familiaridad con este milagro diario los llevó a subestimarlo, a desear algo de su pasado que, en realidad, no podía satisfacerlos como la provisión divina lo hacía. Este patrón de desconfianza es algo con lo que todos podemos identificarnos. A menudo, lo que Dios nos da directamente, aunque perfecto, pierde valor a nuestros ojos cuando comenzamos a compararlo con lo que creemos haber perdido. En Juan, capítulo 6, versículos 32 y 33, Jesús declara: «No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Aquí, Jesús nos muestra que el maná, aunque físico, era un símbolo de una provisión mucho más profunda, una provisión espiritual que da vida a nuestras almas. El ajo de Egipto y el maná del cielo representan dos realidades contrastantes. El primero simboliza lo terrenal, lo tangible, lo que se puede tocar y medir. El segundo, el pan del cielo, representa lo celestial, lo eterno, y lo que requiere fe para ser aceptado plenamente. Esta es una lección de fe que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. Es fácil aferrarnos a lo conocido, a lo que parece ofrecer seguridad inmediata, incluso si eso significa retroceder hacia una vida que nos aleja del propósito divino. Sin embargo, cuando elegimos confiar en la provisión que Dios nos ofrece, aunque no siempre comprendemos cómo ni por qué, nos alineamos con su voluntad y encontramos una paz que solo Él puede darnos. En Jeremías, capítulo 2, versículo 13, Dios expresa el dolor por el abandono de su pueblo. Porque dos males ha cometido mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no tienen agua. Este pasaje resuena con la nostalgia del pueblo de Israel por los ajos de Egipto. Las cisternas rotas son como los deseos de lo terrenal, de lo que parece ofrecer consuelo inmediato, pero que en realidad no puede satisfacer nuestra sed más profunda. Así como las cisternas rotas no pueden contener agua, lo que buscamos en el mundo, aunque temporalmente placentero, nunca podrá satisfacer nuestra alma como lo hace la provisión de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesús hace una advertencia que resuena profundamente en nuestro corazón: nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Este llamado a avanzar, a dejar el pasado atrás y a confiar en lo que está por delante, es fundamental para vivir una vida que verdaderamente esté centrada en la fe. Jesús no nos invita a ignorar lo que hemos vivido, sino a reconocer que la provisión de Dios en el presente es siempre suficiente, incluso cuando no se ajusta a nuestras expectativas o deseos. Este principio lo podemos entender mejor al considerar el simbolismo que el ajo tiene en las Escrituras, especialmente en el relato del pueblo de Israel en el desierto, en Números, capítulo 11. Los israelitas, en medio de su peregrinaje por el desierto, no solo anhelaban el ajo de Egipto por su sabor familiar, sino que deseaban volver a un tiempo en el que, aunque vivían bajo la opresión, experimentaban una falsa sensación de seguridad. El ajo, con su sabor tan intenso, tiene la capacidad de impregnar todo lo que toca, y al igual que esa sensación de familiaridad, puede parecer una satisfacción inmediata. Sin embargo, detrás de este deseo por lo conocido se encuentra una trampa: la dependencia en lo terrenal. El pueblo de Israel no solo quería el ajo de Egipto, sino que en realidad deseaban un tipo de vida que, aunque esclavizante, les ofrecía una falsa sensación de estabilidad. Dios, sin embargo, no los había liberado de Egipto para que regresaran a ese modo de vida. Él tenía para ellos una tierra prometida, un lugar donde su provisión sería completa, abundante y, sobre todo, libre de la opresión. La llegada de este destino no estaba basada en lo que ellos podían ver o tocar, sino en la confianza de que Dios proveería de manera perfecta, aunque a veces no comprendieran cómo. El maná que Dios les dio cada mañana no era el alimento que esperaban ni el que deseaban, pero era lo que necesitaban. Y para recibirlo, tenían que depender de él cada día, confiando en que la provisión llegaría. Cada mañana debían salir a recoger lo necesario para ese día, confiando en que mañana habría más. Este acto de fe, este depender de Dios para lo que cada día traía consigo, refleja cómo Dios nos llama a vivir en el presente, confiando en su provisión, aunque no siempre la veamos como la esperábamos. En Mateo, capítulo 6, versículo 11, Jesús nos enseña a orar:
danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta no es solo una petición por alimento físico, sino un recordatorio de nuestra constante dependencia de Él, de que Él es suficiente para cada necesidad, cada día. Es aquí donde el contraste entre el ajo de Egipto y el maná del cielo se vuelve un llamado a la reflexión sobre nuestras propias prioridades. En un mundo que a menudo valora lo inmediato, lo tangible y lo práctico, Dios nos invita a buscar primero su reino. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos recuerda: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto no significa que nuestras necesidades físicas sean menos importantes, sino que tienen su lugar adecuado cuando nuestra confianza está completamente en Dios. El pueblo de Israel, al anhelar los ajos de Egipto, olvidó lo que realmente representaba ese lugar. Egipto no era un lugar de libertad, sino de opresión. Y aunque el maná no cumpliera con sus expectativas sensoriales, era un recordatorio de que Dios estaba con ellos, proveyendo incluso en medio del desierto. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas hoy. Lo que Dios nos da, aunque no siempre se ajuste a lo que imaginamos, es siempre lo mejor. Al igual que los israelitas tenían que confiar en el maná cada día, nosotros también debemos confiar en que lo que Dios provee, aunque diferente a lo que esperamos, es suficiente para lo que necesitamos. La lección del ajo y el maná no es solo una historia de hace miles de años, es un llamado a la acción en nuestras vidas actuales. Cada día nos enfrentamos a decisiones que reflejan si estamos buscando satisfacción en lo temporal o en lo eterno. Los ajos de Egipto simbolizan nuestra tendencia a aferrarnos a lo conocido, incluso si eso significa comprometer nuestra fe. El maná, por otro lado, nos llama a vivir en el presente, a confiar en que lo que Dios nos da, aunque pueda parecer diferente a nuestras expectativas, es suficiente para nuestra vida. Es fácil caer en la tentación de mirar hacia atrás, de desear lo que ya no está o lo que creemos que hemos perdido. Nos aferramos a lo familiar, aunque eso signifique perder de vista lo mejor que está por venir. Sin embargo, Jesús nos llama a mirar hacia adelante, a no perder la vista de lo que Él tiene preparado para nosotros. Cada vez que elegimos confiar en su provisión, aunque no se ajuste a lo que imaginamos, estamos dando un paso de fe hacia su reino. El llamado no es a mirar atrás, sino a avanzar con la certeza de que, al igual que el maná, lo que Dios nos da en este momento es lo que necesitamos para ser transformados y renovados. Este es el reto que enfrentamos todos los días. ¿Confiamos en Dios para lo que está por venir, o nos quedamos atrapados en lo que ya pasó, buscando consuelo en lo que es conocido pero que no puede darnos lo que realmente necesitamos? La respuesta es clara. Dios nos llama a confiar en Él en todos los aspectos de nuestra vida, a buscar su reino y su justicia, y a recordar que lo que Él nos da es siempre lo mejor, aunque no siempre sea lo que esperábamos. La verdadera satisfacción no se encuentra en lo que hemos dejado atrás, sino en lo que Dios tiene preparado para nosotros en el presente y en el futuro. En Filipenses 4, versículo 19, el apóstol Pablo nos recuerda una verdad profundamente reconfortante: mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta promesa de provisión divina es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los primeros creyentes. Al igual que los israelitas en su peregrinaje por el desierto, nosotros también podemos experimentar la fidelidad de Dios si elegimos confiar plenamente en Él. El ajo y el maná, aunque simples, tienen un profundo simbolismo que va más allá de ser meros alimentos. Representan dos caminos en la vida, uno de dependencia en lo terrenal y otro de fe en lo divino. Es una invitación directa a elegir en quién ponemos nuestra confianza. El ajo, con su aroma y sabor tan característicos, puede parecer algo sencillo, pero es un recordatorio de cómo lo humilde y pequeño pueden tener un impacto significativo. En las Escrituras, Dios frecuentemente utiliza lo ordinario para realizar obras extraordinarias. Así, el ajo nos recuerda que, aunque parezca insignificante a simple vista, tiene un propósito más grande. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28, Pablo escribe que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Este pasaje nos invita a ver más allá de las apariencias y comprender que lo que parece pequeño o débil puede ser un canal para manifestar el poder de Dios.
De la misma manera en que el ajo puede transformar una receta sencilla en algo lleno de sabor, Dios usa lo pequeño para transformar vidas y situaciones. El contraste entre lo pequeño y lo grande es un tema recurrente en la Biblia. El ajo, en su modestia, puede impregnar todo lo que toca, y de igual forma, la influencia de un creyente no depende de su tamaño o estatus, sino de su disposición para ser un instrumento en las manos de Dios. Jesús, en Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16, nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Al igual que el ajo, el impacto de un creyente no depende de su apariencia o posición, sino de su fidelidad a Dios. Dios no está limitado por los medios que usa. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él emplea lo humilde y lo sencillo para cumplir sus grandes propósitos. En Éxodo, capítulo 4, cuando Moisés duda de su capacidad para liderar al pueblo de Israel, Dios le pregunta qué tienes en la mano. Moisés responde, una vara. Esa simple vara se convirtió en un instrumento de liberación, mostrando que lo ordinario se vuelve extraordinario cuando está bajo el control de Dios. De igual manera, el ajo, que forma parte de la creación de Dios, nos recuerda que nada es insignificante en su diseño. Cada cosa tiene un propósito y ese propósito refleja la sabiduría divina. Isaías 55, versículo 9, dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este versículo nos desafía a confiar en que incluso lo que parece pequeño o irrelevante puede tener un impacto eterno cuando está alineado con los planes divinos. El ajo, aunque pequeño, es un recordatorio de que, en las manos de Dios, lo que parece insignificante puede tener un propósito profundo y transformador. El poder de un testimonio fiel es otro aspecto del simbolismo del ajo. Aunque pequeño, su aroma y sabor son inconfundibles. Los creyentes están llamados a ser el aroma de Cristo, como se describe en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. El impacto de un creyente no se mide por su visibilidad o grandeza, sino por su fidelidad y disposición para reflejar el amor y la verdad de Cristo en todo lo que hace. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de cómo lo pequeño puede hacer lo imposible. La piedra que David usó para vencer a Goliat es un ejemplo claro de cómo lo insignificante, cuando se pone en las manos de Dios, puede lograr lo que parece impensable. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 50, se nos relata cómo David venció al gigante sin una espada en su mano, solo con una honda y una piedra. Este relato nos recuerda que el poder no reside en los medios que utilizamos, sino en el Dios que los emplea para su gloria. El ajo también nos desafía a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones. Al igual que su aroma impregna todo a su alrededor, nuestras acciones, actitudes y palabras afectan a quienes nos rodean. En Gálatas, capítulo 5, versículo 9, Pablo advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. Este principio nos invita a ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden influir, para bien o para mal, en los demás. La fidelidad a Dios en nuestras vidas puede tener un impacto eterno en quienes nos rodean y debemos ser fieles reflejos de su gloria. Dios también usa lo pequeño para enseñarnos lecciones profundas de fe. En Marcos, capítulo 4, versículos 31 a 32, Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando se siembra, crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas. Este pasaje nos recuerda que lo que comienza pequeño puede crecer y tener un impacto profundo. Al igual que el ajo, que en su humildad contiene un poder transformador, la semilla de mostaza ilustra cómo lo pequeño, cuando es sembrado con fe, puede resultar en algo grande y significativo. Lo pequeño tiene un propósito, y esa es la lección que debemos aprender. En un mundo que a menudo valora la grandeza, el éxito visible y la influencia poderosa, el ajo nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la apariencia externa, sino por el propósito y el impacto que tiene. Cuando nuestras vidas están alineadas con los planes de Dios, incluso lo más pequeño puede tener un impacto eterno. Y eso, al final, es lo que verdaderamente importa. En Zacarías 4, versículo 10, se nos hace una pregunta profunda que resuena a lo largo de toda la Biblia: ¿quién desprecia el día de las pequeñeces?
Esta exhortación no es solo un llamado a no menospreciar lo pequeño en la creación de Dios, sino también a no subestimar nuestras propias vidas, que a veces pueden parecer ordinarias o sin importancia. Sin embargo, en las manos de Dios, cada acción, cada decisión, tiene un propósito divino. El ajo, en su aparente humildad, es un claro recordatorio de que lo pequeño puede tener un impacto eterno. En 2 de Corintios 4, versículo 7, el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Esta metáfora resalta la verdad de que, aunque somos frágiles y humildes, es precisamente en nuestra debilidad que Dios elige manifestar su poder. Al igual que el ajo, que con su sabor potente puede transformar una comida sencilla, nuestras vidas, aunque pequeñas o limitadas, pueden reflejar la gloria de Dios y tener un impacto profundo en nuestro entorno. El ajo, con su capacidad de transformar un plato común en algo lleno de sabor, nos invita a ver nuestras propias vidas de la misma manera. Aunque podamos sentir que nuestras acciones diarias son pequeñas o incluso insignificantes, bajo el propósito de Dios, tienen el poder de transformar nuestro mundo. El llamado de Dios es claro: no subestimes lo que aparentemente es pequeño. La grandeza no se encuentra en la magnitud de nuestras acciones, sino en la disposición con la que las hacemos. Como el ajo en una receta, lo que es pequeño puede, con el toque adecuado, enriquecer la vida de quienes nos rodean. Este principio se extiende más allá de lo que hacemos. Nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos vemos a nosotros mismos. La humildad, la sencillez, incluso las imperfecciones, son las plataformas sobre las que Dios construye su obra. El ajo, por ejemplo, puede ser un recordatorio de que cada aspecto de nuestra vida tiene valor en los ojos de Dios. No importa cuán insignificante nos parezca algo, en el plan divino, todo tiene un propósito. En este sentido, el ajo nos invita a abrazar nuestra pequeñez no como una limitación, sino como una oportunidad para que la gloria de Dios se haga visible a través de nosotros. Al igual que el ajo tiene la capacidad de impregnar todo lo que toca, nuestras vidas también tienen un impacto. Cuando estamos alineados con el propósito de Dios, nuestras acciones, aunque sean sencillas, pueden irradiar su amor y verdad en un mundo que desesperadamente las necesita. Esta verdad no solo se aplica a aquellos que ocupan un lugar prominente en la sociedad o en la iglesia, sino a cada uno de nosotros, sin importar lo que hagamos o cuánto se nos reconozca. Si elegimos ser vasos de barro en las manos de Dios, Él puede usarnos de maneras que quizás nunca imaginamos. Además, el ajo nos recuerda que la vida cristiana requiere un equilibrio. Si bien este pequeño bulbo puede dar un toque potente a un plato, el exceso de ajo puede arruinarlo, haciéndolo demasiado fuerte o difícil de disfrutar. Así también en nuestra vida espiritual, el equilibrio es esencial. No se trata de hacer todo en exceso ni de ser pasivos, sino de encontrar el punto justo en el que nuestras acciones reflejen el propósito divino sin desbordarse. En nuestras vidas, es crucial equilibrar nuestras prioridades, nuestras acciones y el propósito de Dios. Desde el principio, en el libro de Génesis, Dios estableció un orden perfecto en la creación. Separó la luz de las tinieblas, el cielo de la tierra, y creó los ciclos de día y noche, mostrando que el universo opera bajo un equilibrio diseñado por Él. Este equilibrio no solo es observable en el cosmos, sino también en nuestras vidas. En Proverbios 11, versículo 1, se nos dice: el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero se deleita en un peso justo. Este versículo, aunque originalmente se refiere a la justicia en los negocios, nos recuerda que Dios valora el equilibrio y la justicia en todos los aspectos de nuestras vidas. El ajo, con su sabor único, es una representación de cómo nuestras vidas deben estar equilibradas. El cristiano no está llamado a vivir de forma neutral o insípida, sino a ser vibrante y transformador, reflejando la luz de Cristo en el mundo. Sin embargo, al igual que el ajo necesita moderación para no dominar un plato, nosotros también debemos encontrar equilibrio en nuestras vidas. Este equilibrio es vital para vivir plenamente en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este principio de balance se refleja perfectamente en la vida de Jesús. Aunque dedicaba gran parte de su tiempo a enseñar, sanar y proclamar el reino de Dios, también buscaba momentos de retiro y oración para renovar su espíritu. En Marcos 1,
versículo 35, se nos relata como, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito no solo fue necesario para su vida personal, sino que también nos sirve de ejemplo. Nos enseña cómo equilibrar la acción con la comunión con el Padre, demostrando que el equilibrio entre la actividad y el descanso es fundamental para mantener una vida espiritual saludable y fructífera. El ajo, aunque es un alimento físico, tiene un simbolismo profundo relacionado con nuestras vidas espirituales. Sus propiedades, que fortalecen el cuerpo y protegen contra enfermedades, nos recuerdan que Dios se preocupa tanto por nuestro bienestar físico como espiritual. Así como cuidamos de nuestro cuerpo al incluir alimentos que nos nutren, también debemos cuidar nuestro espíritu, alimentándolo con la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. El equilibrio entre lo físico y lo espiritual es esencial para vivir una vida plena en Cristo. El ajo, a través de su humilde pero potente presencia en nuestras vidas, nos invita a reflexionar sobre cómo todo en la creación tiene un propósito divino. Nos recuerda que lo pequeño no es insignificante y que nuestras vidas, aunque humildes, tienen el poder de transformar el mundo cuando están alineadas con el propósito de Dios. También nos enseña la importancia de vivir en equilibrio, reflejando la sabiduría divina en todo lo que hacemos, para que nuestras vidas puedan ser un testimonio de la grandeza de Dios. En el primer libro de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo nos hace una profunda invitación. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo nos recuerda que, más allá de la disciplina física que se nos llama a practicar, está la profunda responsabilidad de vivir en equilibrio, reconociendo que todo lo que hacemos, incluso en lo más sencillo, refleja nuestra fe y nuestra relación con Dios. Este equilibrio no solo debe ser interior, sino que también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Así como el ajo, en su justa medida, enriquece y mejora un platillo, nuestras interacciones deben ser edificantes, llenas de gracia y reflejar la bondad de Cristo. En Colosenses 4, versículo 6, Pablo nos anima, que su conversación sea siempre amena, de buen gusto, para que sepan cómo responder a cada uno. Esta enseñanza nos invita a ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones. Al igual que el ajo, que puede transformar un plato con su sabor, nuestras palabras pueden transformar una vida si están guiadas por el amor y la sabiduría de Dios. En la historia de Marta y María, narrada en el Evangelio de Lucas, encontramos una poderosa lección sobre el equilibrio entre el servicio y la adoración. Marta, preocupada por los preparativos, se queja de que su hermana María no la está ayudando. Jesús, con ternura, responde: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Este pasaje no desestima el servicio, sino que nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser siempre la prioridad. Al igual que el ajo, que se integra armónicamente en los platos, nuestras acciones deben brotar de una relación constante con el Señor, para que todo lo que hagamos refleje su gloria. El equilibrio también es algo intrínseco a la misma creación. En Eclesiastés 3, versículo 1, leemos: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este versículo nos recuerda que, al igual que la creación, nuestras vidas también deben reflejar un balance perfecto. Todo tiene un propósito y una estación. El ajo, aunque pequeño, nos muestra que lo sencillo y lo modesto pueden tener un impacto profundo cuando se usan con sabiduría. De la misma forma, nuestras vidas, cuando están alineadas con el propósito divino, pueden ser verdaderamente efectivas. En Romanos 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. Esta invitación a la transformación, a la renovación de nuestra mente y cuerpo, nos desafía a encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús, en Mateo 6, versículos 19 y 20, nos recuerda que no debemos almacenar tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde nada puede destruirlos.
Este llamado a priorizar lo eterno, sin descuidar nuestras responsabilidades terrenales, también refleja la necesidad de equilibrio en nuestra vida diaria. El ajo, al igual que nuestras acciones, nos enseña que todo debe ser intencional y medido, para que nuestra vida esté guiada por la sabiduría divina. Santiago 3, versículo 13, nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La sabiduría y la humildad son esenciales para vivir de acuerdo con el propósito de Dios, y ese equilibrio entre acción y humildad es lo que realmente marca la diferencia. El equilibrio que encontramos en la creación refleja el carácter de Dios, como se expresa en Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca, sus obras son perfectas, porque todos sus caminos son justos. Dios, en su perfección, establece un equilibrio perfecto en todas las cosas, y al buscarlo, reflejamos su justicia y fidelidad. Aunque el ajo es un elemento sencillo, su presencia nos invita a profundizar en el mensaje que transmite. Es un testimonio de cómo lo ordinario puede ser transformado por la mano de un Creador perfecto, que obra en cada pequeño detalle. Al igual que el ajo impregna el entorno con su aroma y sabor, nuestras vidas están llamadas a dejar una huella profunda y duradera en el mundo. En Romanos 12, versículo 4 y 5, se nos recuerda que, así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Al igual que un diente de ajo, que parece insignificante por sí solo, nuestras vidas cobran significado y propósito cuando nos integramos en el plan divino. Este principio también nos lleva a reflexionar sobre la permanencia de nuestras acciones. El ajo deja su aroma persistente incluso después de ser usado. De la misma manera, nuestras palabras y acciones tienen un impacto que perdura mucho tiempo después de que hemos interactuado con los demás. En Proverbios 22, versículo 1, se nos dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser estimado más que la plata y el oro. Esta verdad nos llama a vivir de una manera que deje una marca positiva, un testimonio perdurable que glorifique a Dios. Además, el ajo, con sus propiedades de curación y protección, simboliza cómo nuestras vidas también pueden ser una fuente de sanidad para los demás. En Isaías 61, versículo 1, leemos: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Como seguidores de Cristo, este llamado a sanar y restaurar no es opcional, es una parte esencial de nuestro propósito en Él. El ajo, en su capacidad de proteger y sanar, nos recuerda que nuestras vidas pueden ser un instrumento de sanidad y restauración para aquellos que nos rodean. El ajo también nos habla de la fidelidad de Dios. Cada diente, cada planta, cada detalle de la creación refleja un Creador que no deja nada al azar. En los Salmos 36, versículos 5 y 6, se declara: Señor, tu amor llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran abismo. Al mirar el ajo, tan pequeño y modesto, recordamos que Dios usa lo sencillo para revelar lo profundo y lo eterno. De esta manera, nuestras vidas también están llamadas a ser instrumentos de transformación, testimonio y gloria para aquel que hace nuevas todas las cosas. La lección del ajo es clara: a través de lo ordinario, lo aparentemente pequeño, Dios nos llama a vivir de manera extraordinaria. Al igual que este pequeño bulbo puede transformar todo lo que toca, nuestras vidas, cuando están alineadas con su voluntad, pueden impactar el mundo para su gloria. Que Dios te bendiga.